Esta tarde yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Colosenses 4. Colosenses 4. Estamos ya en la semifinal o en una antes de la última enseñanza sobre Colosenses. Al menos en un tiempo, no sé si el Señor tenga otra cosa planeada, pero es probable que empecemos una nueva carta. Yo les había dicho que me ayudaran a orar sobre la estrategia. Ya más o menos tenemos algo en mente. De igual manera, ayúdeme a orar, que Dios confirme cuál es el plan, ¿verdad? Para lo que sigue en cuanto a estos estudios de los jueves, ¿sale? Entonces, con el favor de Dios, la próxima semana vamos a platicar al respecto. Pero hoy a lo que nos toca, amigos del ministerio, una segunda parte, pero yo quisiera que leamos desde el 7 para recordar lo que veíamos semanas pasadas. Dice así la Escritura: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuese a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son de los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios quiere. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y en Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Creo que ahí nos vamos a quedar, porque yo estaba leyendo el 15, ¿verdad? Es hasta el 14. Sí, donde es el último saludo de Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí nos detenemos. ¿Le parece si oramos y pedimos al Señor que nos dirija esta tarde y podamos aprender la lección que Dios tiene para ti, para mi hermana? Padre, gracias en esta tarde por la oportunidad hermosa de estar reunidos como familia en Cristo, como siervos tuyos, siervos para tu gloria, Jesucristo. Y Señor, como estudiosos de tu palabra, gracias por ese privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Y al hacerlo juntos tenemos la oportunidad de compartir, de crecer juntos, de aprender verdades fundamentales como iglesia, como cuerpo de Cristo, siendo edificados unos a otros. Oramos por nuestros hermanos que no están hoy. Nuestra hermana Bere sigue fortaleciendo su cuerpo. Hermana Liz, guárdale y regrese con bien. Señor, nuestros hermanos que ocasionalmente nos visitan, tú sabes las razones. Y Señor, gracias por la iglesia. Que Señor, oramos que crezca un deseo por conocerte a ti a través de tu palabra. Que crezca un amor a tu palabra. Gracias, Dios, por mis hermanos que hoy están aquí. Bendice y te ruego, Señor, de manera especial, premia este esfuerzo que hacen mis hermanos por estar acá. Y bendícelos en gran manera. Y que tu Espíritu Santo hoy nos equipe a todos para tu gloria, para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mire, la Biblia dice en Proverbios capítulo 18, versículo 24, lo leía hace 15 días, que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo, dice, hay más unido que un hermano. Hoy vamos a hablar justamente de esto, de esos amigos más unidos que un hermano. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice que mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga que su trabajo. O tienen mejor paga que de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo,
que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si los dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más que, ¿cómo? Dice, más se calentará uno solo, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Bueno, hoy vamos a continuar hablando de los amigos de Pablo, ¿sí? De los amigos del ministerio de Pablo. Amigos, hermanos, que dejaron huella, ¿sí? Amigos que su testimonio fue digno de ser escrito en las páginas de la historia o de las cartas que Pablo escribía a las iglesias. Imagínense qué bonito. Pablo conoció muchísima gente, pero estos hermanos, estos amigos, su testimonio fue digno de ser escrito en las páginas de sus cartas. Qué hermoso, hermano, que tu testimonio, mi testimonio, sea un testimonio que quede escrito, ¿sí? Que quede grabado. Quizá no en las páginas de un libro, pero sí en los corazones de aquellas personas a las cuales tú y yo ministramos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría eso? Somos llamados, hermanos, somos embajadores de Cristo. Entonces, Cristo se presenta a las personas a través de ti y de mí. Que tú y yo podamos dejar tal marca que esa persona no lo olvide y sepa que Cristo está en ti y esa persona desee tener eso que tú tienes, eso que yo tenemos. ¿Sí, amén? Hermanos, la vida cristiana es una vida para vivirse en comunidad. Hay un libro que estoy leyendo, le voy a ir platicando conforme avanzan las semanas, apenas lo empecé a leer. Vida en comunidad, comunidad, ¿sí? Fue escrito por Dietrich Bonhoeffer. He hablado de él algunas ocasiones, pero habla mucho de cómo la iglesia en particular debe buscar esa unidad, esa comunión, ¿sí? Entonces tú y yo, hermano, tenemos que aprender, ¿sí? Tenemos que aprender cómo vivir de manera adecuada en esa comunidad a la cual Dios nos ha asignado, ¿sí? Sabemos la iglesia de Cristo o la esposa de Cristo es, pues, digamos, toda la iglesia a nivel universal en este tiempo y a través de los siglos, pero Dios a ti y a mí nos ha puesto una iglesia local y ahí tenemos que tú y yo aprender cómo vivir en esa comunidad. Sí, Dios nos ha dado ese nombre, ¿verdad? O esa palabra comunidad, ¿verdad? Tenemos como parte de nuestros fundamentos. Entonces tenemos que tener bien claro qué es comunidad y vamos a aprenderlo a través del año. Como miembros del cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos. Hermano, no estamos ahí solamente para llenar un lugar. Estamos ahí estamos ahí con un propósito, ¿sí? Dios tiene un propósito para ti y para mí, hermano. Cada uno de los que formamos parte de esta iglesia local, tenemos un trabajo que hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que tú y yo poner mucha atención y reflexionar en esta tarde, hermano, el tipo de amigos que hemos sido, o el tipo de hermanos que hemos sido hasta hoy. Y piensa, ¿qué tipo de hermano he sido yo para los que están a mi alrededor? Piensa en la gente que normalmente se sienta alrededor tuyo. ¿Qué tipo de hermano eres para ellos? Y mi oración, y te invito que oremos y digamos al Señor, Señor, que hoy salga de este lugar con un compromiso de ser un hermano que bendice, ser un hermano que edifica a los demás para la gloria de Dios. Y cuando tú y yo pensamos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, vamos a edificar la iglesia, hermano, y vamos a proclamar el mensaje del Evangelio de manera fiel, ¿sí? Así que bueno, estuvimos estudiando los amigos de Pablo, empezamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Hablamos de Tíquico, el hombre con corazón de siervo, ese ya lo vimos, palomita. Hablamos de Onésimo, el hombre con un pasado pecaminoso. ¿Se acuerdan que Onésimo es el que fue siervo de Filemón y que después Pablo, cuando escribe a Filemón, le dice, acéptalo de vuelta, te lo recomiendo, va en mi nombre, si me aceptas a mí, acéptalo a él? Imagínate el cambio tremendo que había habido en este hombre, Onésimo. Hablamos de Aristarco, un hombre de corazón afectuoso. Hablamos de Marcos,
un hombre con un futuro sorprendente. Si bien no empezó bien, pero está terminando bien. Sí, gloria a Dios. Y su nombre queda en las páginas de nuestra Biblia, el Evangelio de Marcos. Hay cierta concordancia en que Marcos fue el que escribió la carta de Marcos. Algunos dicen que no. Bueno, si eso no, Pablo da testimonio de que es alguien útil. Eso sí, ¿sí? Bueno, hoy continuamos en el versículo 11, un quinto personaje. Le voy a poner ahí el número 5 porque sería el quinto que observamos. Voy a poner el número 5. Y nuestro personaje el día de hoy es, en el versículo 1, Jesús llamado justo, ¿sí? Verso 11. Pues ese era su nombre, hermanos. ¿Sí? Hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro país a los Jesús les dicen Chuy, ¿verdad? Pues acá este hermano, pues allá no le decían Chuy. No sé si él o los hermanos le dijeron, bueno, vas a ser justo. ¿Sí? Pero mire, es algo bien interesante, porque si a usted le interesa o le gustaría saber cómo se escribe Jesús en griego, aquí está. Griego. Voy a escribir los dos de una vez, ¿sí? Así se escribe, acá está arriba, así se escribe Jesús en griego. Si lo quisiéramos leer, es Jesús, Jesús, Jesús. Esta es una I, como la I, ¿verdad? Suena como una I, es la iota, pero mayúscula, ¿sí? Entonces, la N no es N aquí, bueno, es una eta, ¿sí? Entonces se lee como E. Entonces, Jesús. Pues se llamaba así este varón, ¿sí? Es la palabra griega para Yeshua. ¿Sí? Yeshua es hebreo, ¿sí? Significa Salvador. Entonces, MacArthur dice, bueno, sería un nombre muy difícil para vivir con ese nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé ahora que tú eres creyente, cristiano, ¿pondrías a tu hijo Jesús? Bueno, yo personalmente no, ¿verdad? Quizá a veces tenemos aún familiares que se llaman así, pero fue antes de conocer a Cristo. Pero lo común es que si ya eres cristiano no lo vas a poner así a tu hijo, ¿verdad? Dice este autor, es difícil llevar ese nombre, digo, nuestro Salvador, nuestro Señor, entonces son zapatos difícilmente o nunca podremos cubrir, ¿verdad? Entonces yo creo que mejor nos abstenemos de usar ese nombre para seres humanos. Entonces es probable que él habría cambiado su nombre a este otro nombre. Si lo leemos también aquí, a ver, ayúdame, Justos. Justos, es justo, ¿verdad? En español, justo, pero se lee Justos, ¿sí? Así se llamaba, se habrá puesto este nombre. Es interesante porque este nombre Justos tiene origen latino o de latín, ¿sí? Entonces se cree que este hombre probablemente era un romano, pero un romano judío, ¿sí? Un romano judío que había creído en el mensaje del evangelio que predicaba Pablo. Pero ¿por qué te digo que era un judío? Porque el texto lo dice, ¿sí? Ahí dice, velo, el versículo 11, dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Observa esto, entonces dice que es este hombre, vamos a llamarlo ahora ya justo con Aristarco, que empieza ahí en el versículo 10, junto con Marcos, o sea, estos tres personajes, dice
juntos judíos habían sido de mucha ayuda para Pablo. ¿Sí queda claro esto? Cuando dice ahí que son los únicos de la circuncisión, cuando habla de los que se circuncidaban, pues eran los judíos. ¿Sí vamos bien, hermanos? Pablo los menciona, dice aquí, como los únicos de los judíos que le ayudaban en el reino de Dios. Mire, cuando Pablo dice esto, no significa que fueran los únicos judíos que le ayudaban, porque había otros judíos. ¿Quién me puede decir algún judío que llegó a ayudar a Pablo? Bernabé. Es probable que Bernabé fuera judío. ¿Quién más? En alguna ocasión Pedro, Santiago, los mismos discípulos o apóstoles de Jesús, ¿sí? Llegaron a tener alguna interacción, ¿sí? Se ayudaron de alguna manera. Pero al Pablo mencionar estos hermanos, Aristarco, Marcos, Justo, estos hermanos habrían estado con él muy buen tiempo, ¿sí? Habrían acompañado en su ministerio. Sí, los otros hermanos de alguna manera eran tiempos cortos, temporadas, pero estos, a lo que podemos ver en la historia y lo corroboramos en los hechos y en las cartas de Pablo, es que estos habían estado un tiempo prolongado y eran gente ejemplar. Otra vez, acuérdate, estas gentes o estos amigos de Pablo fueron dignos, o su testimonio fue digno de ser escrito en las cartas. ¿Sí? Eso es algo bonito, hermano. Qué bonito que tu testimonio, mi testimonio, sea digno de ser escrito, no en cartas, sino en las vidas de las personas con las cuales nos relacionamos. ¿Sí? Mira, este autor, John MacArthur, dice: la falta de respuesta de sus compatriotas judíos debió de poner triste a Pablo. Los líderes judíos, ¿te acuerdas? Le rechazaban, conspiraron para matarlo y de hecho lo denunciaron ante las autoridades romanas. Gran parte, si tú ves la historia del ministerio de Pablo, gran parte de la oposición que Pablo recibió fue de los judíos, y en particular de los líderes judíos. ¿Por qué será? Pablo, hermano, era un hombre, antes de haber venido o tener el encuentro con Jesucristo, era un hombre judío, pero de los bravos y pesados, como dicen, de hueso colorado, ¿sí? Entonces él tenía muchos amigos, muchos quizá compañeros de estudios, muy preparados, que al saber que Pablo había cambiado y ahora creía en Jesucristo, ahora seguía Jesús, Mesías, pues para ellos era tremendo. Así como lo amaban en aquel tiempo, ese amor se había convertido en un desprecio, en un odio tremendo. Entonces Pablo era muy perseguido por los judíos y era algo que le entristecía. Mira, sus cartas lo dejan bien en claro. Hay un texto ahí en 2 Corintios 11:26. Él deseaba, pero observa aquí los peligros de Pablo. Mira, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Pablo está hablando de los peligros o afrentas que él había vivido en su ministerio. Pero escucha esto: peligros de los de mi nación. Él reconoce que esta gente había sido peligrosa para él. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Bueno, Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 3 al 5, ese es el texto que quería, o me estaba adelantando hace unos segundos. En Romanos 9, 3 al 5, Pablo expresa un amor hacia su pueblo. Voy a leerlo, ¿sale? Romanos 9, 3 al 5. Porque deseara, escucha eso, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Escucha esto: los que son mis parientes según la carne. ¿Cuáles? Y aclara ahí en el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. La ley, ¿a quién llegó? ¿Sí? El culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, mira, los descendientes de Abraham, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Bueno, Pablo amaba a los judíos, porque de ahí venía, ¿sí? Y
Y cuando él veía que un judío le ayudaba en su ministerio, era, wow, hermoso. Aquí lo dice. Y los menciona como los únicos judíos que me ayudan: Aristarco, Marcos y Justo. Qué bonito, hermano, que oremos, ¿verdad?, por aquellos que quizá con los que te creciste, que un día ellos contigo estén sirviendo, apoyándote en tu ministerio, ¿sí? Dice Pablo aquí: estos hermanos han sido un consuelo para mí. Definitivamente, imagínate el sentir de Pablo. Wow, mira, compartimos el amor por la ley de Dios, porque esta gente amaba la ley de Dios. Tristemente no la vivían, no la habían entendido, ¿sí? Pero mira, él, tener gente de este tipo era para él un consuelo, el hecho de que estuvieran ahí. A pesar de que muchísimos judíos lo odiaban, ahí tenía 3 judíos que lo amaban y que lo ayudaban. Qué bonito, ¿verdad? Mira, Proverbios 14:28, ¿qué dice? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hermana en Cristo, un amigo que es más unido que un hermano da consuelo, ¿sí? Consuelo de verdad en tiempo de aflicción. De esos amigos tenemos que ser tú y yo, hermano. Junto con Aristarco y Marcos, Justo también habría sido de gran consuelo para Pablo, hermano. Algo bien interesante que podemos pensar sobre estos personajes, Justo, Marcos y Aristarco, es que esta gente había estado dispuesta a dejar a su gente, a dejar, vamos a decirlo, su religión, por seguir a Cristo, lógicamente, pero identificarse con Pablo, ¿sí? Esto habla de un compromiso firme, ¿sí? Ellos estaban dispuestos a trabajar con Pablo, no importando el costo, porque sabían que Pablo era siervo de Jesucristo y que valía la pena. Entonces es interesante, hermano, el tipo de amigos que debemos buscar y debemos ser también, ¿sí? Yo siempre, cuando hemos hablado de personajes como estos que Pablo resalta, digo esto, hermanos, habla de qué tipo de amigos hay que buscar y qué tipo de amigos hay que ser también, ¿sí? Comprometidos, no importando que a veces pues nos veamos rebajados, pudiendo decirlo de una manera, en cuanto a nuestra postura social, vamos a decirlo así, por amor a nuestro hermano, ¿sí? Que no nos importen nuestros títulos, ¿sí? Somos hermanos, ya, ¿sí? Gloria a Dios. Si algo que me gusta del hermano Rogelio es que él siempre, a través de su ministerio, él pedía que se le llamara hermano Rogelio, ¿sí? Ni siquiera pastor Rogelio, hermano Rogelio. Dios sí es un pastor, claramente, pero hermano, ¿sí? Hermanos. ¿Cómo ves, hermanos? ¿Sí? Porque somos hermanos, ¿sí? Y nosotros entonces, al pensar en este ejemplo de amigos, ¿estaríamos dispuestos, hermanos, a dejar nuestra comodidad, quizás hasta nuestro nombre, hablando en posición, dejar nuestra aceptación o la aceptación de la gente, dejar nuestra reputación y aún como estas gentes, aún nuestro propio hogar para seguir la causa del Evangelio? Porque todo esto parte de un principio, hermano. El primero y más grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, Amarás al Señor, tu Dios, con todo. Sí. ¿Sí? Es el primer y gran mandamiento. El segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta gente amaba a Pablo porque primeramente amaba a Dios. Ahí está el principio. No podemos amar a la gente si no amamos a Dios primero, hermanos. Entonces, esta gente, justo entre ellos, amaban a Dios por sobre todas las cosas, que estaban dispuestos aún a morir por la causa del Evangelio, y bueno, amaban a aquellos que trabajaban en esto, ¿sí? Ese es justo, hermano. ¿Cómo ves? ¿Cómo andamos? Midámonos nosotros, a ver, ¿qué tanto me parezco a este hermano justo? ¿Sí? Vamos por el siguiente, número 6. Epafras. Aquí nos va a llevar la mayor parte del tiempo. Epafras, versículos 12 y 13, ¿sí?
12 al 13. El nombre Epafras viene o es como el nombre corto de Epafrodito. Epafrodito fue otro personaje, no es este. Entonces es como el nombre corto de Epafrodito. El significado, pues es un significado pagano. Significaba devoto a Afrodita, entonces pues era el nombre que tenía. Sí, gloria a Cristo, este hombre fue alcanzado por el poder del Evangelio y ahora es devoto de Jesucristo, ¿sí? No importando ese nombre que tenía, ¿sí? Como hemos visto, este hombre Epafras se cree, ¿verdad? La mayoría lo asocia como el fundador de la iglesia en Colosas, pero también es probable que haya sido el pastor, ¿sí? Entonces, como pastor, este hombre, yo quiero que leas, recordemos un poquito de Epafras. Vamos a Colosenses 1, 4 al 8. Colosenses 1, 4 al 8. Ve el tipo de personaje, ¿sí? Estamos estudiando cada amigo de Pablo, ahora vamos con Epafras. Epafras, Colosenses 1, 4 en adelante. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Escucha esto, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. El 7, esto es clave, como lo habéis aprendido de Epafras. Si no era el pastor, era un maestro importante en esta iglesia, ¿sí? Nuestro consiervo amado, velo cómo lo menciona, consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Este es Epafras. Cuando empezamos a estudiar la carta de los Colosenses, vimos que es muy probable que Epafras viajó desde Colosas hasta Roma, ¿sí? De Asia a esta parte de Italia donde está Roma, ¿sí? Viajó hasta allá, hermano. ¿Por qué? Este hermano fue hasta con Pablo, ¿para qué? Primero, lo hemos visto, para dar noticias de cómo están los hermanos allá en el Valle de Lico. ¿Te acuerdas el Valle de Lico? ¿Cuál es? El Valle de Lico es donde estaba la iglesia de los Colosenses, donde estaba la iglesia de la Odisea y donde estaba la iglesia de Hierápolis, ¿sí? Entonces, estas iglesias. Entonces, Epafras fue a Roma para platicarle a Pablo cómo estaba la cosa allá, cómo iba la iglesia avanzando, progresando. Pero ¿sabes para qué más fue? Yo lo anotaba aquí como en algún día Pablo lo dijo a los romanos. Fue para traer algún don que les ayudara a sus hermanos a ser fuertes, ¿sí? Cuando Pablo escribe a los romanos, les dice, hermanos, quiero ir con ustedes, porque quiero darles un don, quiero darles algo que les ayude a ser fuertes. Algo así fue a hacer Epafras. Fue con Pablo para recibir bendición, para traérsela a sus hermanos, ¿sí? Qué hermoso, hermanos. Mire, hay muchas conferencias, eventos, pero qué hermoso que si Dios te concede en algún punto ir a alguno, que tú puedas ir, recibir y venir y compartir con tus hermanos, ¿sí? O de lo que aprendas, ¿sí? Oye, hermano, ¿sabes qué? Yo aprendí, hice un estudio de esto y aquello y me gustaría yo compartirlo con ustedes porque me bendijo tremendo y quiero compartirlo. Pues ese era Epafras. Fue con Pablo, lógicamente él traía la carta que Pablo había escrito, pero muchos más consejos que Pablo le habría dado, él los traía de vuelta a Colosas, ¿sí? Epafras era considerado ¿te acuerdas hace 15 días hablamos del sundoulos, que es un consiervo o un coesclavo de Pablo, al igual que Tíquico también? Lo vimos en el verso 7. Y yo quiero resaltar aquí 6 cosas de Epafras, hermanos, si el Señor nos concede. Vamos a ver 6 cosas o 6 características de Epafras que nos ayude a ti y a mí a crecer, hermanos, y a imitar estos buenos ejemplos. Primera cosa que quiero que resaltemos: Epafras era, como dice el versículo 12, uno de vosotros. O sea, en otras palabras,
Epafras era uno con la iglesia, era parte de la iglesia. Cuando ves lo que hace Epafras, no sabemos si la Biblia no nos da ese registro, si Epafras era nacido en Colosas, eso no nos dice. Si era nacido o no, él se consideraba colosense, ¿sí? Si yo soy de Colosas, al ver todo lo que él está haciendo, y como Pablo dice, es uno de ustedes, ¿sí? Su preocupación por esta iglesia y de las demás iglesias alrededor, le llevaron a Roma, hermano, para buscar algo que pudiera ayudar a sus hermanos, ¿sí? Entonces se trata de una persona que amaba a sus hermanos, que deseaba ayudarles, ¿sí? Entonces, número 1, Epafras era parte de la iglesia, ¿verdad? Si lo quieres poner así. Epafras era parte de la iglesia. Número 2, en el verso 12 estamos todavía. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Segunda cosa, Epafras era siervo de Cristo. Aquí encontramos la palabra doulos, que es siervo, ¿sí? O esclavo. Se trata entonces de un hombre, cuando dice siervo de Jesucristo, nos habla de una persona que se sometió al señorío de Cristo, no de Pablo, hermano. Y esto es bien importante, hermano, que entendamos. Cuando tú y yo servimos en la iglesia, servimos a Cristo, ¿sí? Claro, estamos sirviendo a nuestros hermanos, sí, pero sobre todo estamos sirviendo a nuestro Señor, que es Jesucristo. Y a Él debemos y daremos cuentas, hermanos. Si algo Jesús nos dejó bien claro, hermano, es su sumisión y obediencia al Padre. ¿Te acuerdas cómo cuando Jesús hablaba, la gente le decía, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre? Vine a darles las palabras que el Padre me ha dicho que hable. El Hijo hace lo que el Padre, ¿verdad? Y varias veces hizo esta mención. Y te acuerdas, antes, por ejemplo, de seleccionar a sus 12 discípulos, pasó una noche entera orando. Seguramente pidiéndole al Padre, ¿quién? ¿A dónde voy para escoger a estos 12 que necesito? ¿Sí? Entonces te das cuenta, hermano, Jesús lo enseñó, y cuando vemos la vida de los apóstoles, incluido Pablo, todos estaban sujetos al señorío de Cristo. En consecuencia, los discípulos de esta gente también se consideraban siervos de Cristo. Entonces, hermano, entendamos esto. Tú y yo somos siervos de Cristo. Y la gente a la que tú enseñes, a la que tú ministres, también van a ser siervos de Cristo. No tus siervos, no mis siervos, ¿sí? Ellos también, junto contigo, conmigo, somos todos siervos de Cristo. Amén. Hasta nuestros días, hermano, Jesucristo es nuestro Señor. Y a Él buscamos dar gloria, buscamos obedecer, seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Él es nuestro Señor, ¿sí? Número 3. ¿Qué más hacía o qué más identifica a Epafras? En el verso 12, que es alguien que siempre dice está rogando encarecidamente por sus hermanos en oraciones. Puedes ponerle ahí un intenso, un guerrero intercesor de sus hermanos o por sus hermanos, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Es bueno cuando vemos así las palabras, las originales, para encontrar algunos datos interesantes. Porque mira, aquí en tu Biblia, en el versículo 12, dice, Epafras, uno de vosotros, siervo de Cristo, y dice ahí en la última parte del 12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Ahí nos detenemos. Siempre rogando, dice, encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Bueno, eso dice Reina Valera 60. Usa la palabra rogar, pero en el original es otra palabra. La palabra alguna vez la escribí, ahorita por tiempo no alcanzo a escribirla toda, pero es agonizomai. La voy a leer otra vez. Agonizomai. ¿Te suena? Agoní. En lugar de rogar, nos habla de luchar, o agonía es
agonizar, ¿sí? Nos habla de esforzarse, dice un significado, contender con el adversario, pelear. También rogar está ahí. Pero te das cuenta, entonces, no es cualquier cosa lo que hacía Epafras. Él luchaba, él agonizaba en oración por sus hermanos. ¿Cómo ves eso, hermano? ¿Alguna vez hemos hecho eso? Agonizar por nuestros hermanos, hermanas. Este hombre lo hacía. La Biblia de las Américas lo traduce mejor, en mi opinión. Aquí lo dice, Biblia de las Américas dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. O sea, este hombre se esforzaba intenso a favor de los hermanos en sus oraciones. No se conformaba con una oración ahí sencilla, rápida y mal hecha. No, se esforzaba por clamar. Y lo vemos al inicio de la carta, ¿verdad? Pablo lo menciona. Lo oigo orar, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo ora por ustedes? Y este hombre de verdad los quiere, ¿sí? Los ama. Mire, vamos adelante. Epafras era un hombre intencional, un hombre firme, constante en sus oraciones por sus hermanos, ¿sí? Era un hombre comprometido con la oración. En otras palabras, Epafras era un guerrero de oración, hermano. No sé si estás leyendo tú este plan de lectura, pero hoy en la mañana leímos Números 16 en uno de los planes de lectura. No sé si alguno esté llevando ese plan, pero en este plan leíamos Números 16 y ahí está la historia de la rebelión de Coré. ¿Te suena a esos? A los que la tierra se abrió y se los comió, ¿sí? Bueno, la matanza estaba sucediendo. Dios estaba trayendo juicio tremendo sobre el pueblo. Pero dice ahí la Biblia que Moisés le dijo a Aarón que se pusiera en medio con su incensario e intercediera por los que morían. Y dice que cuando Aarón, dice, se pone entre los vivos y los muertos, ¡pum!, cesó la matanza. Pero a mí me llamó mucho la atención porque le dijo Moisés, ve con tu incensario y ponte en medio. No le dijo que orara, ¿verdad? Ve con tu incensario y ponte en medio. Y que cuando él se puso en medio, se paró la matanza. Y no sé si te acuerdas qué es el incienso delante de Dios. Lo vimos en Apocalipsis hace algunos meses o años, no sé cuánto. Son las oraciones. Entonces eso nos habla de alguien que intercedió, ¿verdad? Es un símbolo ahí. Entonces, en otra ocasión, el mismo Moisés, en Éxodo 32, él también se puso en medio e intercedió por el pueblo. El pueblo rebelde, tú sabes, lo llama ahí un pueblo de dura cerviz, un pueblo terco, ¿verdad? El pueblo de Israel. Y en una ocasión ahí en Éxodo 32, Moisés le dice a Dios esto, mira Dios, si no perdonas a este pueblo, dice, mejor borra mi nombre del libro. Imagínate. Está serio, ¿verdad? Pablo también dijo, prefiero ser anatema, ser maldito, con el fin de que mis hermanos vengan a Cristo. Hablando de sus hermanos en la carne, los judíos. De esta calidad era Epafras, hermano. Mira, hermano, la oración por otros es importantísimo, ¿sí? Lo hemos dicho mucho y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí en las reuniones de oración, en las mañanas, los viernes, en las reuniones cuando empezamos con oración, hermanos, porque la oración no es orar solo por nosotros. Y hay gente que le encanta la oración y dice, qué bueno, a este hermano le gusta la oración, pero solo orar por sí mismo. No, hermano. Tenemos que tener amor, corazón por los demás, ¿sí? Y es bueno y agradable a Dios que oremos por otros. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Quieres leerlo? 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 1 en adelante. Es algo que tú y yo debemos hacer, hermano, orar por otros. Pablo le dice a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están y por los que están en la eminencia. ¿Y qué dice? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 13, y ahí está la clave. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermano, es bueno, agradable a Dios que tú y yo oremos por otros. Aún por esos gobernantes que muchas veces no están haciendo lo correcto, tomando decisiones que no honran a Dios. Debemos orar por ellos. Entonces te das cuenta, llevamos ¿cuántas cosas de Epafras? 3, ¿verdad? Vamos por la cuarta. ¿Cuál era su oración? Ahí está en el verso 12. ¿Qué oraba Epafras? ¿Qué oraba Epafras? Él oraba, que sus hermanos en Cristo en Colosas estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sí? Sí dice así, ¿verdad? Para que estéis firmes, estamos en el 12, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y aquí yo quise seleccionar varias versiones para darte una idea o darnos una idea de cómo era su oración. La Biblia de las Américas dice, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Hermano, ¿no deberíamos nosotros también orar esto? Señor, que mi hermano, mi hermana cumpla tu voluntad, que esté seguro en el plan, en el propósito que tú tienes para su vida. La Biblia de Dios habla hoy, dice, para que se mantengan perfectamente firmes, entregados del todo a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos queremos eso, hermano, para nuestra iglesia? Entregados con todo a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos orar esto, hermano. A mí me llenaba de gozo esto y tengo que orar esto más fuerte. Que los traducción viviente dice que los fortalezca y los perfecciona. Y dice, y les dé plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Hermano, mucha gente puedes preguntarle, y a veces nos preguntan, ¿será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿O lo que pienso hacer? ¿O lo que planeo hacer? Oremos. Que mi hermano, mi hermana esté seguro de lo que va a hacer, de que va a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y no la propia, no sus deseos carnales, pecaminosos, ¿no? Que tú y yo oremos, Señor, revélale tu voluntad y que Él sepa, esté bien seguro de lo que tú quieres para Él, para su vida, para su familia, su futuro, su ministerio, ¿sí? Amén. Seguimos, palabra de Dios para todos, que se mantengan fuertes, que lleguen a ser maduros, que entiendan completamente lo que Dios quiere que hagan. Hermano, por más que quisiera yo no puedo hacerte entender. Y lo he intentado, pero no te puedo hacer entender. Solo Dios. Entonces hay que orar. Señor, hazle entender tu voluntad a mi hermano. Que entienda que su mirada tiene que estar en ti, Jesús. Que tiene que correr a ti, que eres refugio. Lo vimos el miércoles, ¿verdad? Que tiene que verte a ti, ¿sí? Y no las circunstancias, que crea que tú eres mayor que sus circunstancias, que mi hermano entienda que es hijo tuyo, ¿sí? Y que entienda que hay un propósito en eso que está viviendo, ¿sí? Eso tenemos que orar, hermanos. Traducción lenguaje actual dice, y pide a Dios que les ayude para que sigan confiando firmemente en Cristo y se mantengan cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto me gustó, esto está especial, sin cometer ninguna falta. Imagínate esto, hermano, orar así. Eso dice traducción lenguaje actual. Epafras oraba, Señor, que mis hermanos no se equivoquen, que lo hagan bien, que hagan tu voluntad, que no cometan falta, ¿sí? Eso oremos, hermano, ¿sí? Todos enfrentamos decisiones muy fuertes, problemas fuertes. Y qué bonito que tengas a alguien que está orando por ti para que no te equivoques, para que no digas una palabra que no debes decir, para que no tomes una decisión que no debes tomar, ¿sí? Para que no te resbales. ¿Sí, hermano? ¿Cómo ves? ¿Nos comprometeremos a esto, hermano, también nosotros hoy? Vamos por el número 4, ¿o cuál? Sí, verá. 5. Ok,
Bueno, 5, si ustedes dicen 5, 5. Epafras, sí. Epafras número 5 era un hombre de quien se daba testimonio, o de quien se da testimonio. Un hombre de quien se da testimonio. En el verso 13 dice, porque de él doy testimonio. ¿Sí? Pablo daba testimonio de este hombre. Son pocos de los cuales Pablo daba testimonio, hermano, para bien o para mal. Por ahí creo que a Timoteo le dice, a estos ten cuidado, no te les pegues. Ese dichoso Alejandro, ¿verdad? A ese no te le acerques, ten mucho cuidado, nos ha causado muchos problemas, ten cuidado con él. Un testimonio malo, ¿sí? Pero de este da buen testimonio, de este vale la pena que sigan su ejemplo. Era alguien cuya conducta era digna de imitar y claramente de registrarla en la carta, ¿sí? Fue registrado como testimonio, hermano, para la iglesia y para nosotros hoy, fíjate, casi 2000 años después, leemos la carta de los Colosenses, escuchamos de Epafras y decimos, wow, un hombre que de verdad vale la pena ver su ejemplo. En esas pocas líneas que nos da sobre este hombre, podamos rescatar, hermano, toda esa riqueza de cómo ser gente ejemplar. Último, número 6, un hombre con gran solicitud. Epafras era un hombre con gran solicitud. Dice ahí, doy testimonio, Pablo dice, doy testimonio de él que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Otra palabra aquí interesante, solicitud. ¿Sí? Reina Valera nos dice solicitud, pero si tú vas al original, el original usa una palabra que se escribe así, y ahorita les digo la pronunciación, denme un segundo. Se escribe así, y se lee ponos. Ponos, el acento está ahí en la O, ponos, que significa afán, fatiga, angustia, dolor. En otras palabras, Epafras era un hombre que tenía gran angustia, gran fatiga, gran dolor, gran afán por estos hermanos. O sea, se preocupaba mucho por ellos, ¿sí? Se dolía por sus hermanos. Estaba, digamos, imagínatelo de esta forma, estaba como en angustia por llevarles buenas nuevas, por llevarles bendición a sus hermanos, llevarles palabras que les ayudaran a crecer en su madurez, palabras donde hablara del propósito, ¿sí? Cuando tú ves la oración de este hombre, Epafras dice, Señor, que estén perfectos, completos, ¿qué más dijimos en su oración? Perfectos, completos, firmes, perfectos y completos, para que entiendan todo lo que tú quieres que ellos hagan, ¿sí? Y este hombre era entregado a esto, ¿sí? Quiero terminar aquí, hermano. Nosotros seremos los Epafras del Centro de Fe Ángulo. Seremos los Epafras de la Iglesia Evangélica en Guadalajara. Tomamos ese reto, hermano, de ser Epafras aquí en Guadalajara. No solo por Angulo, sino por la Iglesia de Cristo aquí en Guadalajara, hermano. Hagamos un compromiso, hermano, y busquemos ser ese tipo de amigos que vale la pena, ¿sí? Que dejan huella. Por algo la Escritura ahí lo deja. Y hoy nos enseñan estos ejemplos preciosos, ¿sí? Vamos por el séptimo amigo. ¿Quién será? Lucas, eso es todo. ¿No es el que escribió Hechos y Lucas? Lucas, ahorita vamos a llegar a eso. Sí, Lucas. A ver, hermanos, si anotaron la frase, creo que esto no se los di. Bueno, se me había pasado, no sé si lo anotaron, si no, puede anotarlo ahorita. Justo, el primero que vimos hoy, un hombre con un fuerte compromiso, ¿sí? Un hombre con fuerte compromiso, esa es como palabra clave. Y John MacArthur nos ayudó con esto, ¿sí? Epafras
es el que vamos ahorita, el que ya terminamos. Un hombre con una sola pasión, sus hermanos, ¿sí? Un hombre con una sola pasión. Y Lucas, un hombre con un talento especializado. Lucas, un hombre con un talento especializado. ¿Por qué o cómo nos damos cuenta de su talento? ¿Cuál era su talento? Os saluda Lucas, el médico amado. Era un médico, ¿sí? La traducción lenguaje actual dice Lucas, el médico a quien queremos mucho, ¿sí? ¿Cuántos conocen una médico aquí en Centro de Fe Angulo a quien queremos mucho? ¿Sí? ¿Sí la conocen? No está hoy aquí, pero la queremos mucho y oramos por ella. Liz, ¿verdad? Estas simples palabras, hermano de Pablo, les saluda Lucas, el médico amado, ¿sí? No necesita decir más. Era alguien muy amado, hermano. Alguien que, si vemos la historia de Lucas, estuvo en las buenas y en las malas. Fue este médico amado, muy querido. Fue este médico, hermano, que registró la historia detallada del ministerio de Pablo. Si tú te das cuenta, prácticamente la mitad de Hechos habla de Pablo. ¿Y quién la escribió? Lucas. Te das cuenta de alguien que estaba con él, ¿sí? Si Lucas pudo escribir esta historia tan detallado, es porque estaba con él, hermano. Estaba o lo acompañaba en sus viajes misioneros. Lo vemos registrado. Cuando ves el lenguaje de Hechos, habla de que estaba con él, ¿sí? Y tuvimos preocupación, y hicimos y nos subimos. Cuando Lucas escribe Hechos, te das cuenta que él está hablando, contando la historia, ¿verdad? El libro de Hechos es un libro de historia, ¿sí? Son considerados libro histórico. Entonces está contando una historia. Entonces ahí te deja bien claro, nos subimos, nos embarcamos, tuvimos preocupación de Pablo que iba a Jerusalén, oramos y estuvimos con los hermanos en tal lado. Ahí iba Lucas, ahí andaba Lucas y escribiendo, tomando nota de los acontecimientos, de las palabras, de las experiencias, aún de los sufrimientos, pero también de las alegrías. Estaba en el barco de náufragos. Estaba en el barco de los náufragos también, ¿sí? Imagínate, todas esas historias fueron de gran inspiración para este hombre y motivos para escribirlos. De tal manera que Lucas nos da la historia de la iglesia primitiva, ¿verdad? De la primera iglesia. Y él consideró en este tratado de Hechos, escribir la historia de Pablo, o el ministerio de Pablo. ¿Cómo ves? ¿Te das cuenta del tipo de amigos que tenía o de los cuales se había rodeado Pablo? Este médico amado era considerado colaborador de Pablo, lógicamente. Ahí en Filemón, versículo 24 lo dice. Y ahí te va otra. En los últimos días del ministerio de Pablo, este médico amado estaba con él. Pablo ya estaba por terminar su ministerio y este médico ahí estaba. Segunda de Timoteo 4:11. Las cartas de Timoteo hablan mucho, de hecho ahí viene lo de he peleado la buena batalla y me espera la corona. Y cuando se despide, habla de que Lucas está con él. ¿Cómo ves? Un amigo que estuvo con él hasta el final. Hay muchas especulaciones, hermanos, sobre de dónde era Lucas, de dónde era este médico amado. Por ejemplo, Eusebio y Jerónimo son considerados algunos de los padres de la iglesia. Dicen que Lucas era de Antioquía. Bueno, de Antioquía o de quién sabe dónde, porque no dice ahí claramente. Era un buen amigo. Era alguien que se daba a querer, ¿sí? ¿Y sabes qué más podemos aprender de Lucas? Digo, hay mucho que aprender de Lucas, claro, pero cuando vemos el inicio de su tratado de Lucas, ¿sabe dónde está Lucas, verdad? Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad?
Él lo escribió. Cuando ves Hechos 1:1, te das cuenta que Lucas tenía otro amigo que se llamaba Teófilo. ¿Sí? ¿Teófilo no es el lector? Pues era su amigo, ¿sí? Pero ve el amor que tenía este amigo Lucas para haber escrito. Y le dice ahí en Lucas, ¿verdad? Para que conozcas bien las verdades en las cuales has sido enseñado. Era su amigo, su discípulo, ¿sí? Lucas 1:4. Teófilo, búscalo, Teófilo. Amigo de Dios. ¿Sí? Sí, entonces, ¿te das cuenta de eso? Qué hermoso, ¿no? Un hombre que tuvo amigos. Un hombre que estuvo dispuesto a estar ahí como un amigo amado, pero también como un fiel colaborador, ¿sí? No era alguien que solo daba palmaditas en la espalda, no, estaba ahí en la buena y en la mala y estaba entrándole también, se subía al barco, ¿sí? Hermano, ¿seríamos considerados los Lucas también nosotros? ¿Sí? Que somos considerados amigos, amados, pero también fieles colaboradores. Que seamos eso, hermano, tú y yo también, los Lucas del Centro de Fe Angulo, ¿sí? Ese nombre nos causa así curiosidad por Lucas, ¿verdad? Pero es un bonito nombre, ¿verdad? Y al ver el tipo de persona que fue, vale la pena, hermano, ser buenos amigos. Vamos por el último, hermanos, ya estamos llegando al final, hoy. ¿Quién me ayuda con el nombre del último? 8. ¿Quién? Demas, ¿sí? Pablo se está despidiendo. Versículo 14 dice, les saluda Lucas, el médico amado. ¿Y qué dice ahí, el último? Y Demas. Demas también aquí está. Gloria a Dios, otro amigo, ¿sí? Pero sabes, anota ahí, ¿quién es Demas? El hombre con un futuro triste. El hombre con un futuro triste. Mira, Demas fue un colaborador muy bueno de Pablo. En Filemón lo menciona, Filemón 1:24, menciona a Demas que está con él. Demas, hermano, habría demostrado un compromiso, una entrega a la obra de Dios junto con Pablo, aún en sus prisiones, porque te das cuenta, ¿te acuerdas que Colosenses, empezamos desde Efesios, Colosenses, ¿qué más? Filipenses, me salté, ¿verdad? Filipenses y Filemón le llamamos, o se le llaman las cartas prisioneras, ¿verdad? Nuestro estudio o nuestros cursos que mandamos, llamamos las cartas del prisionero Pablo. Entonces, esta carta de Colosenses, Pablo la escribió desde la cárcel. ¿Y quién está en la cárcel con él? Yamil. El último, Demas. También Lucas. Y todos esos que hemos visto, ¿sí? Ahí están con él en ese día, cuando le está escribiendo. Sí, Demas está con él ahí en la cárcel y bueno, ha sido un apoyo para Pablo. Sin embargo, hermano, hay un futuro triste para este personaje. En los últimos días del ministerio de Pablo, Pablo registra que Demas se había apartado. Cuenta la historia triste de Demas, y yo quiero que la veamos. Vale la pena, hermano, también ver a aquellos que le echaron ganas al principio, pero se apartaron. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10. Segunda de Timoteo 4, 9 al 10. Escucha esto de Demas. Procura venir pronto a verme. Escucha lo siguiente. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ese fue Demas, hermano. Por eso un hombre con futuro triste. Demas dejó a Pablo, amando al mundo, se fue a Tesalónica. Hermano, el final registrado sobre Demas es muy triste, es muy desalentador, desamparando a su consiervo, amando a este mundo y partiendo a su casa. Esta es una historia muy lamentable, hermano.
Después de todo lo que vivió al servicio del Señor Jesucristo, imagínate todas las experiencias que le tocó vivir con Pablo, hermano. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Esta es la realidad de muchos hermanos, hermanas en Cristo. De muchos que empezaron bien, pero no están acabando bien. Esta es la realidad de muchos hermanos que empezaron con todo y decías, wow, este hermano va con todo y qué gloria a Dios por lo que Dios está haciendo a través de este hermano. Qué tremendo predica, qué tremendo Dios lo usa. Y hoy, apartados, amando a este mundo, volviendo a lo que hacían antes. Qué triste, hermano. La palabra de Dios, hermano, nos exhorta a ser diligentes, a no bajar la guardia. Tenemos que ser firmes y fieles hasta el final, hermano. Que no nos pase como Demas. En 1 Corintios 9, versículo 26 al 27, dice así. Pablo, hablando de sí mismo, dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Mucha gente está así, hermano. No, hermano. Sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo, dice, sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, hermanos, échenle ganas, ¿sí? Él dice, yo mismo, ¿verdad? Yo que les he compartido, que estoy de misionero aquí y allá, me disciplino, me pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo yo sido quien fui, termine eliminado. No sabemos el final completamente de Demas, pero al menos lo que tenemos registrado en la Biblia es que se apartó, ¿sí? Hermano, ¿y tú? ¿Has pensado abandonar? Ten cuidado. Ten cuidado y recuerda las palabras del Señor Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es claro, ¿sí? Más claro que eso no puede ser. Otra vez lo leo. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. ¿Y quién lo escribió? Lucas, hablando de Lucas. Lucas 9:62. Jesús lo dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, en el reino de Dios, allá en el cielo, hermano, en la presencia de Dios no va a haber desertores. Para ellos es el infierno, ¿sí? Entonces, hermano, que tú y yo no seamos de estos, de los desertores, de los Demas. Si algo tenemos que aprender es que no vamos a ser Demas, ¿sí? No vamos a ser como Demas, ¿amén? Vamos a ser como todos los que hemos aprendido. Yo creo que Epafras es uno bueno, Lucas también, Justo, bueno, todos estos, Aristarco, Marcos, que si bien no empezó bien, de repente ahí como que se desanimaba, pero después volvió. Si te das cuenta que Marcos pudo haber sido su mismo destino como el de Demas, porque Marcos se fue con Pablo, pero después vuelve y es útil, es alguien que está ahí con él en la prisión, imagínate, hermano. ¿Qué tipo de amigo queremos ser, hermano? Yo quiero terminar con esto. ¿Qué tipo de amigo queremos ser, hermano? Como Justo, un hombre de compromiso, dispuesto a dejar comodidades, reputación y hasta su mismo hogar por estar sirviendo con los que sirven a Cristo. Queremos ser como Epafras, hermano, con una pasión por la oración, que se despoja de comodidades y está dispuesto a guerrear en la oración. Y también en acción, ¿verdad? Dispuesto a ir lejos para ir y traer algo para los hermanos, orando que sus hermanos sean firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Queremos ser como Lucas, hermano, amados, amigos amados, fieles consiervos, o como Demas, hermanos, que por algún tiempo le echó ganas, estuvo comprometido, ahí está en la cárcel en ese momento, pero ahora, al final, lo vemos dejando el ministerio, amando al mundo y volviendo a la vida antigua. ¿Qué tipo de amigo queremos ser, hermano? Que nuestra decisión hoy, hermano, hermana, sea ser el tipo de amigos que Jesús modeló, que nos enseñó y nos manda que seamos, hermano. ¿Qué tipo de amigos enseñó Jesús?
Él dijo en una ocasión, Juan 15:13, el tipo de amigos que Jesús nos enseñó y quiere que tú y yo seamos, es un tipo de amigo que está dispuesto a poner su vida por sus amigos. Estoy leyendo ahorita un libro de consejería, y en el ministerio de la consejería, le llaman el ministerio personal, somos llamados, dice este autor, a encarnar a Cristo en nosotros. En otras palabras, reflejar a Cristo, que la gente vea a Cristo cuando te ve a ti y a mí. ¿Y cómo fue Cristo? Alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por sus amigos. ¿Sí? Ese tipo de amigos, hermano, tú y yo seamos. Cuando tú y yo somos ese tipo de amigos, hermano, Jesús mismo dijo en Juan 13:15, en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos para con los otros. Hermanos, si vivimos en este tipo de amistad, en este tipo de comunidad que hemos aprendido hoy con estos ejemplos y que el Señor Jesús nos manda a tener, a vivir en esta comunión, hermano, la gente va a venir a Cristo. Podremos predicar muy bonito, podremos repartir millones de folletos, podremos cargar una Biblia siempre, ¿sí? Podremos tener música cristiana ahí en la casa. Pero sabes, muchas de esas cosas, hermano, ya no impresionan a la gente. Ah, mira, ahí va otro fanático, ahí va otro religioso. Ah, mira, otro religioso con su música. Ya no sorprende a la gente. Antes a algunos les sorprendía. Pero ¿sabes lo que sigue sorprendiendo, hermano? Es esta comunidad. Porque Jesús lo dijo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. La gente va a conocer a Cristo cuando nos vea unidos. Yo no sé si tú has escuchado estas palabras, pero yo las he escuchado, hermano. Que gente dice, me gusta de las cosas buenas, cómo viven en comunidad, cómo se ayudan. Ese testimonio impacta, hermano. También el contrario. No, son unos peleoneros diarios, están de pleito. Yo no quiero estar con ellos. Porque para pleitos, allá afuera hay muchos. Pero el Señor nos llama a que nos amemos, hermano. Que seamos ese tipo de amigos. ¿Cómo ves? Y sí podemos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en ti y en mí. Sí podemos ser buenos amigos. Sí podemos ser amigos amados. Sí podemos ser gente que ayuda y somos fieles. Aunque a veces no coincidimos quizá en ideas o maneras de pensar, pero sí podemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Solos no podemos, hermano. Porque el fruto del Espíritu es amor. Sí, ahí está primerito, amor. ¿Sí? Gloria a Dios, lo tenemos, hermano. Así que sí podemos. ¿Oramos? Que este mensaje nos ponga a reflexionar qué tipo de amigos queremos ser. Qué tipo de amigo hemos sido y qué tipo de amigo nos comprometemos a ser. ¿Sí, amén? Padre, gracias por esta oportunidad, preciosa oportunidad de ser parte de esta comunidad llamada la familia de Dios, la iglesia. Gracias, Dios, por este regalo incomparable. No lo merecemos, pero gracias, gracias por esta oportunidad que nos das de tener amigos. Amigos que son más que un hermano. Gracias, Dios, por la oportunidad que hoy nos brindas también a través de estas lecciones de ser amigos que edifican, amigos que dejan huella, amigos que cuidan de los demás, amigos que edifican y sobre todo amigos que te dan toda la gloria a ti en sus relaciones. Señor, hoy, Señor, queremos también reflexionar qué tipo de amigos hemos sido. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido amigos ejemplares. No hemos estado ahí en las malas. Señor, perdónanos, Dios, porque muchas veces nuestras palabras, en lugar de ser de consuelo, fueron de condena.
que en lugar de primero preguntar ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido?, les decimos o les reprochamos el que no hayan venido. Hoy, Señor, te pedimos perdón por esto. Y hoy, Señor, miramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, tú sí eres amigo fiel. Tú sí eres verdadero amigo. Un amigo que diste tu vida por tus amigos. Hoy, Señor Jesús, queremos seguir tu ejemplo y queremos obedecer al llamado que nos das de amarnos unos a otros. Y usted que nos escucha, si no eres amigo de Jesús, hoy puede serlo. Cree en Jesucristo como el único camino, la única verdad, la única vida. Cree en Él. Pídele sea tu Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Pídele perdón a Dios. Y comprométete a seguir a Cristo. Y tú también puedes ser amigo de Jesús. Y por lo tanto ser como Él cada día más y más. Hoy, Señor, ayúdanos que como iglesia, hoy como individuos, los que estamos aquí, Señor, que seamos amigos, apasionados por servir y ayudar a otros. Amigos como Lucas, amados y fieles. Amigos que reflejan a nuestro Señor Jesús en nuestras relaciones. Y Señor, se cumplirá tu palabra, que en esto conocerán que somos tus discípulos, cuando nos amamos unos a otros. Gracias, Dios, por el amor derramado en nosotros, por tu Espíritu en nosotros, que produce amor para amar a otros, aun a pesar de sus diferencias, de sus debilidades, de sus defectos. Les amamos, les ayudamos, les edificamos, les instruimos, les exhortamos, porque somos amigos de verdad, somos hermanos, miembros de la familia de Dios. Señor, a ti sea toda la gloria. Bendice a mis hermanos de regreso a casa, protégeles, que tu gracia con cada uno, Señor, nos ayude a hacer. No solo quedarnos con el conocimiento, sino llevarlo a la práctica, esto que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.